¿Te gustaron los negocios o las inversiones desde pequeño? De pequeña decía, pues mis papás no trabajan porque mis papás viven de los bienes raíces. En el colegio o en la universidad vendiste algo. Y me acuerdo mucho que le decía a mi amiga como, vamos a montar Nacional de Chocolates. Bueno, pero pues no creció el negocio. Trabajé con mi mamá y su plan era que yo continuara con la empresa familiar. Y yo rápidamente le dije, mamá, pues que no. ¿Te gustaron los negocios o las inversiones desde pequeño? ¿O fue algo que más de grande? ¿O en tu caso, cómo fue? Pues fíjate que sí, o sea, yo veía a mis padres. ¿Y por qué hablo tanto de mis papás? Porque mis papás viven de los bienes raíces. Para mí ese es el ejemplo más cercano y yo podría, de pequeña decía, pues mis papás no trabajan, pero pues a hoy en día grande entiendo que ellos construyeron en un pasado lo que hoy en día pues viven. Entonces para mí era como quiero lo que mis papás tienen actualmente, como vivir inteligentemente, ganar inteligentemente, disfrutar a la familia, tener tiempo en el día de elegir qué hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, siento que mis papás fueron una gran influencia positiva en que hoy en día toda mi pasión y mi deseo y mi formación profesional sea en la atmósfera de los bienes raíces. ¿Y tú en tu casa, amor? A ver, emprendedor sí siempre he sido, pues, de muy niño. Y yo creo que el tener de reflejo, sobre todo en los negocios, mi mamá fue una gran inspiración. Eh, y sí, yo sí, digamos que muy rápidamente quise ser empresario. De hecho, trabajé con mi mamá unos años al inicio y su plan era, de cierta manera, que yo continuara con la empresa familiar junto con mi hermana mayor. Y yo rápidamente le dije a mi mamá que, pues que no, que iba a abrir mi propio negocio y que era mejor que mi hermana continuara con la empresa, ya que pues a ella sí le gustaba. Y sí, a mí sí siempre me ha gustado como eso, no he conectado mucho y honestamente he aprendido en el proceso que tener un empleo no es malo. O sea, también como que durante mucho tiempo de cierta manera lo señalé, pero gracias a nuestros clientes y nuestros alumnos, pues hay gente que tiene empleos maravillosos donde es feliz, está súper. eh, de mi lado, más allá de no ser empleado, no es eso lo que me ha motivado, sino el crear. A mí me gusta mucho crear cosas, lo que mencionaba hace un rato, o sea, que algo que se me ocurre poderlo materializar y ser empresario simplemente en la consecuencia de, no es que ser empresario sea mi mayor pasión, porque no lo es, mi mayor pasión es enseñar, pero ser empresario simplemente es como el vehículo para ejecutar las ideas que se me ocurren. Aquí hay una pregunta capciosa y es, ¿en el colegio o en la universidad vendiste algo? Porque si es así, cuéntanos un poquito qué fue esos emprendimientos y después te comparto yo. En el colegio, no dulces, tenía una cajita de herramientas y la llenaba de diferentes, Maní, eh, caramelo. pues, literalmente, y vendía eso. Y ya hacia el final, cuando ya me iba a graduar, armé un estudio de grabación casero y grababa amigos que cantaban rap y demás. Volví mi habitación un estudio de grabación. Saqué la cama y lo reemplacé por un sofá cama. Pues era el sofá donde atendía a mis clientes y ya en la noche lo estiraban. Y el closet, saqué toda la ropa y todo y lo volví una cabina de grabación. Y esa fue, digamos, como mi primera empresa con un poquito de forma. No la constituí ni nada, pero sí fue como mi primer negocio con un poco más de formalismo. ¿Y tú? ¿Qué emprendiste? Yo en sexto grado tuve un emprendimiento con una amiga y hacía chocolatinas. Entonces hacía chocolatinas con temáticas de te amo, de corazón, de angelito. Y me acuerdo mucho que le decía a mi amiga como vamos a montar Nacional de Chocolates, como esa visión de
bueno, vamos a crecer, bueno, pero pues no creció el negocio, tomamos visiones Estar en la visión. y tal cual. Pero bueno, tuve la intención con mi amiga y creo que ese fue mi primer emprendimiento en un colegio. Eh, Segundo emprendimiento fue el tema de vender cupcakes. Hacía cupcakes, todo estos pastelitos chiquiticos y hacía todo. Hacía la masa, hacía los toppings casero, la cremita, la decoración, todo. Y pues creo que me acuerdo mucho que una vez me salió un pedido como de 200 cupcakes, entonces yo horneé en las noches, trasnochaba hasta las 4 haciendo, empacando en los capacillos. Bueno, fue toda una experiencia bonita y esos fueron como mis emprendimientos que me enseñaron mucho y aprecio mucho que lo viví, lo quemé y creo que siento que contribuyeron en gran parte a Alejandra a ser una persona pues también visionaria y tomar iniciativa. Súper. ¿Cómo influenciaron sus padres en su relación con los bienes raíces? Si quieres, solo para añadir ahí, porque pues ya has tocado ese tema. Mi papá ha sido constructor toda la vida. Mi papá lleva 44 años construyendo. Y a mí, curiosamente, no me gustaba eso. O sea, mi papá me llevó toda la vida de niño a las obras y demás. Pues para mí era normal ir un sábado a acompañar a mi papá y verlo allá con el casco y dirigiendo obreros y la vaina. Pero yo nunca me interesé por eso. Sin embargo, aunque nunca me interesé, digamos ya de grande, que me empiezan a interesar los bienes raíces, creo que el haber visto y recibido toda esa información inconscientemente como niño, definitivamente ha sido una gran ayuda en la ejecución de los proyectos. Entonces mi papá ahí ha tenido es una escuela y hoy en día pues es nuestro aliado en muchas de las construcciones y es un gran coequipero en muchos de los proyectos. Mi mamá no, su negocio principal no fueron los bienes raíces, pero los excedentes de su empresa sí los empezó a invertir en bienes raíces. Entonces yo vi a mi mamá como el sombrero de inversionista, y mi papá vi como el sombrero de constructor y ejecutor de proyectos, y en mi mamá vi más el sombrero de inversionista y el cómo los excedentes de un negocio te pueden permitir construir un patrimonio en ladrillo. Entonces, sin duda también pues fueron una gran influencia, así como lo fue para Lea. ¿Qué o quién los influenció a tener esa chispa de cambio? A título personal, Alejandra le gusta salirse de la rutina, salirse del montón y quiero que tomen con buenos ojos y buena perspectiva esta respuesta porque seguramente se puede malinterpretar, pero me acuerdo mucho las conversaciones de mi papá y él siempre me inculcaba tienes que estar fuera del montón, o sea, ir fuera de la corriente, ir en contravía, o sea, él me inculcaba mucho eso y como que siento que eso ha hecho que Alejandra, pues, el tema de tener rutinas dinámicas, pues yo soy como una persona de una mente muy creativa, entonces me gusta en mis tiempos tener algo diferente, ¿no? No como, pues hay personas que les gusta tener sus bloques de inicio a las 8 de la mañana y hasta el mediodía trabajo y después almuerzo y después no. Yo como que me gusta en la mañana trabajo o en la mañana, digamos, hago cosas para mí, en la tarde trabajo, en la noche hago cosas de amigos, pareja. Entonces siento que esa iniciativa ha sido desde un querer, desde un deseo de quiero algo diferente y también siento que en el año 2000 aproximadamente, antes de conocerte, que eso fue en el 2017, eso fue para el 2016, estuve en una red de mercadeo y ahí le inculcaban a uno como el tema de hábitos de lectura, de liderazgo, un propósito de vida. Entonces siento que ahí como que empecé una formación totalmente diferente, como un despertar de Alejandra y agudicé y tuve saltos cuánticos de desarrollar nuevas habilidades
propias de aumentar mi autoestima, porque aquí como a modo personal, y yo creo que después podemos contar esto, pero yo era pésima para hablar en público, o sea, era terrible, era perversa. Eh, entonces, en esa parte, hablando de como esa chispa de cambio, siento que a mí me motivaba como evolucionar. Hay algo más detrás de lo que tengo ahora, ¿sí? Como buscar esa mejora continua en uno, ¿sí? Como un día a la vez, encontrar un nuevo talento o despertarlo, desarrollarlo. Por eso hablaba del tema de hablar frente a una cámara. Si recuerdas, amor, mi primera vez que hablé frente a una cámara, yo lloré, me pasmé, no sabía qué decir. Si decía hola, decía no sé qué otra cosa, o sea, incoherencias terribles que me colocaba colorada. En fin, a hoy en día, pues el tema de esa chispa, de ese avance y ese desarrollo ha sido como el deseo ferviente de dar lo mejor para mí y también para las personas cercanas para mí, porque pues si yo quiero contribuir, pues tengo que dar un pasito a la vez de Alejandra para que asimismo pues otras personas vean ese ejemplo positivo y pueda yo ayudarles a inspirar y guiarlos, ¿sí? Desde el deseo y el interés que las personas también crezcan. Y hay una frase. Hablando de eso, ¿cuál dirías que es ese propósito por el cual tú haces lo que haces? Digamos, ¿cuál sientes que es tu propósito de vida? Para mí, inspirar mujeres. Ese es mi propósito, inspirar mujeres desde el ámbito de como esposas, como inversionistas, como mamás. Pues yo no soy, pues tengo 2 perritos y estamos buscando ser papás, pero siento que la mujer también tiene eh, ese propósito de poder contribuir a sus familias en el rol de inversionista o desarrolladora. Y creo que si las personas vieran eso, llamémoslo así, ese buen sentido de un movimiento con mujeres inversionistas, creo que podríamos contribuir muchas familias. Y ese es mi propósito, es poder inspirar a más mujeres en la comunidad y que puedan también construirse, ayudar y apoyarse entre más, porque esto no es solamente Alejandra, sino es contribuir a toda una gran comunidad de mujeres y no solo una mujer, sino muchas familias. Leí una frase que uno cuando capacita a una mujer no la capacita a ella sola, sino a toda una familia. Entonces, así lo veo yo. ¿Y a ti? ¿Qué te influyó como esa chispa a evolucionar, a desarrollarte en este camino? Hubo una pregunta que me hizo un coach, eso fue como en el año 2014, y yo le decía que me jodió la vida en el buen sentido, porque fue una pregunta como tan... Hoy en día me la he hecho muchas veces que ya la normalicé, pero en su momento nunca me la había hecho. Y la pregunta fue, ¿cuál es tu propósito de vida? Él me la hizo y yo no supe cuál era mi propósito de vida. Y eso fue como un gran... o sea, no sé cuál es mi propósito de vida. Así, o sea, que fue un gran vacío y necesidad por resolver esa pregunta que hizo que yo cerrara la empresa que tenía en ese momento. Me fui a viajar como mochilero, duré como 2 años y medio por fuera. Y ahí entendí varias cosas. Entendí que el propósito de vida se trata del servicio, primero que todo, de cómo eres útil para otras personas. También entendí que los talentos son una pista. Entonces, entendí a través de un autoconocimiento que se me daba bien comunicar o se me daba bien comunicar. Y entonces, ¿cómo podía yo enseñar a otros y ser de utilidad para el mundo? Y a partir de ahí, creo que empiezo a ser mucho más intencional en mi rol de coach o entrenador o mentor. Y ese es mi propósito de vida hoy en día. Digamos que los bienes raíces, de cierta manera, son como un dulce que atrae al niño, llamémoslo de alguna manera, porque todos queremos libertad financiera y los bienes raíces en efecto lo dan. Pero más allá de esa parte de inversiones que sin duda, pues aquí lo aprendemos y es a lo que nos dedicamos, creo que el propósito más allá es
muy ligado también a lo que tú dices, a formar valores en las personas, a mostrar que se puede crear riqueza haciendo las cosas bien, a inculcar el vivir el propósito de vida de cada quien. Y qué rico que sí, el área financiera está resuelta, pues me permite tener esa libertad de tiempo para yo dedicarme a lo que realmente quiero como ser humano y así ser de mayor impacto para el mundo y así producir más riqueza y volcar más a bienes raíces que se traducen en más libertad y más tranquilidad en la vida. Entonces, pues eso es tanto lo que me motiva como mi propósito de vida. Bueno, pues y este era un episodio más íntimo que queríamos desarrollar. Denle like a este video si le gustó, si le gustó, llamémoslo de alguna manera, que nos abriéramos un poco más a título personal. También si tiene preguntas que se quedaron en el tintero y que le hubiera gustado saber, déjenoslas en los comentarios. ¿Algo para decir antes de finalizar? Nunca somos producto terminado y esto es un llamado para ti. Lo que hoy, tu contexto, tu atmósfera, no determina lo que pueda ser mañana, en 1 año, en 2 años, 5 años. ¿Qué depende de ti tomar decisiones de, bueno, salirme de este cuadro y formarme, aprender de otras personas, tener otro contexto, otra construcción? Creo que tú has tocado un tema y es ese propósito de por qué hacer lo que estoy haciendo o por qué hacer eso que tanto deseo. Entonces, ese es como mi llamado y por supuesto que estoy muy abierta mentalmente a responder esas preguntas. Si les causó curiosidad algo, pues vamos a comentar y escribirles o responderles para que nos podamos conocer mucho más a intimidad. Muy bien, pues nos vemos en un próximo episodio. Comenta las preguntas que te hayan quedado por resolver. Y pues bienvenidos una vez más al podcast de Vivamos de los Bienes Raíces. Chao. Chao.